Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Conversaciones de Vida. Aquí estamos una vez más tratando el tema sobre la Biblia y la vida. Hoy tenemos una temática que va a girar alrededor de esos milagros imposibles, de esos deseos profundos que tenemos y que a veces se ven truncados, pero cómo con fe, con tenacidad podemos llegar y tocar el corazón de Dios. Hoy me acompaña nuestra colega psicóloga Natalia Barrantes, miembro de la Iglesia Vida Abundante del Oeste. Natalia también trabaja en Enfoque a la Familia como psicóloga y ha sido un gusto por muchos años caminar juntos, y hoy pues la he invitado porque ella tiene una experiencia personal que creo que puede aplicar muchísimo a lo que vamos a dialogar. Hoy quisiéramos ir a la Biblia y estudiar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, la historia de Ana. Resulta que Ana estaba casado con un hombre que se llamó Elcana, pero este hombre tenía otra esposa que se llamaba Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no podía tener hijos. Entonces, le relato, dice, cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Qué duro, qué difícil, ¿verdad? ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Bueno, más allá en el tiempo, una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí, o sea el sacerdote, la observaba y la veía mover los labios. Pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Tienes que venir borracha, le reclamó. Abandona el vino. Oh no, señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Aquí estamos con Natalia tratando de ver esta historia de Ana, una mujer que sufrió por no tener hijos, tenía un estigma social, la burla de la familia, la desilusión de no poder tener hijos, y ella ante ese dolor y esa angustia ella se vuelca y va y busca a Dios. Contanos, Natalia, vos tuviste una experiencia, ¿verdad?, de una pérdida de un bebé y luego la bendición de poder tener después un bebé. ¿Cómo sobrellevaste vos esa espera, esa lucha, ese anhelo? Bueno, para empezar, entré en un programa durante un año en donde me estaban evaluando porque no había tenido otro bebé, porque ya yo tengo una hija mayor. Y después de los análisis que nos realizan, dicen que tenemos que iniciar la inseminación artificial porque había uno de los dos con problemas. Sí. Entonces lo hicimos,
Quedamos embarazados en octubre y para estas fechas precisamente, Mau, pues recibimos la noticia de que lo perdimos. Sí. ¿Cómo fue recibir esa noticia? Fue impactante, de verdad que no hay palabras, porque fue un bebé que amamos muchísimo, luchamos por ese bebé, sobre todo la mujer sufre mucho con estos tratamientos médicos porque es demasiadas las hormonas que nos ponen. Yo prácticamente estaba enojada todo el tiempo, sí, y con todo el mundo. Sin embargo, pues el enojo no resuelve nada, no resolvió mi situación. Perdemos el bebé, me dicen inmediatamente tiene que quedar internada. No había momento de reaccionar mucho, quedé internada. Me practicaron el legrado, aun cuando a las 9 semanas no se practica, sino a través de las 12 semanas. Conmigo hicieron un trato especial. Yo digo que ahí estuvo Dios también en ese proceso, porque realmente fue muy difícil. Y pues realizan el legrado, y pues no hay forma de no estar triste en esos momentos. De verdad que uno se hace muchas preguntas. Nunca me enojé con Dios, pero me alejé de la iglesia. ¿Por qué te alejaste de la iglesia? No quería que me hablaran. Ajá. Quería simplemente recibir ese calor de Dios, de su palabra. Entendí que Dios también entregó un hijo. Para mí eso fue muy importante. Yo no solamente perdí un bebé, Dios también entregó un hijo por mí, por usted, por todos. Y Dios me acompañó hasta el día de hoy. De verdad que yo me había olvidado de la gracia de Dios. Sin embargo, mi esposo no. Mi esposo le creyó a Dios, siempre le creyó a Dios. Y pues esa creencia en Dios hizo que para enero nos dieran la noticia de que esperábamos una bebé. O sea, fue algo... Detengamos un poco la historia ahí. Cuando vos recibís esa noticia, ustedes comprometidos con Dios, con la iglesia, llevando vidas ordenadas, etc. ¿Cómo lo tomás cuando hay una pérdida tan significativa de algo tan anhelado? O sea... Humanamente, uno lo toma mal. Sí. Porque pues nosotros somos personas que servimos a Dios. Sí. Pero a nosotros también nos pasa. No estamos exentos, el que está en los caminos de Dios no está exento a que vivan estas situaciones, somos seres humanos. Entonces una de las cosas que aprendimos es, pues también que Dios está en el dolor con nosotros, no solamente en las alegrías. ¿Viviste presión social de la familia? Sí, por supuesto. Por esa condición en la que estabas, la condición previa de no poder tener hijos. Sí, había presión. Mi esposo no tenía hijos. Ajá. Entonces, pues había presión, socialmente hay presión, pero algo más allá de eso es también, yo tengo una hija mayor, le decía Juliana, y Juliana quería un hermano, como cualquier otro chico de la edad de ella. Claro. Sí, aquí vemos en el caso de Ana, por ejemplo, la historia que acabamos de leer, ¿verdad? Esta era una mujer que recibía burla, sí, recibía desprecio, ¿verdad? Recibía menos premio, por decirlo así, por no tener hijos, ¿verdad? Uh-huh. Por parte de su esposo. Y ella canaliza esa angustia, esa depresión en una búsqueda. Y ella va a ponerse en la presencia de Dios y a sacar toda esa amargura. Y esa misma amargura fue malinterpretada, ¿verdad? ¿Vos te sentiste en algún momento malinterpretada por tus sentimientos? Por supuesto, es que nadie a través del dolor puede sacar su mejor versión. A mí me encanta esa frase, qué bien. Sí, definitivamente no. Y mucho menos en las condiciones en que se dieron las cosas, porque yo pierdo a este bebé y me ponen en una sala, la primer sala, de donde está ginecología, por donde está el ultrasonidos de feria, y yo tenía que ver pasar a todas las mamás con sus bebés. ¿Qué sentías? Habían bebés que estaban llorando y yo quería salir de la habitación para ir a buscarlos y alzarlos. Porque yo decía, seguro tiene hambre, seguro tiene sueño, tiene frío, quiere el calor de mamá. No soy la mamá, pero hay un bebé que está llorando.
Y entonces las personas que perdemos bebés en ese momento nos ponen en el mismo pabellón que las que tienen bebés. ¿Cómo viviste eso? Eso fue terrible. Yo digo que es una prueba muy fuerte donde definitivamente se necesita mucho de Dios y mucho amor de las personas que te quieren, porque eso no se debe hacer. Natalia, vos pasás por ese momento de pérdida, es la frustración a una expectativa. ¿Cómo decidís seguir hacia adelante después de eso? Porque uno podría decir, bueno, hasta aquí llego, no lo intentaré más, me quedo en el resentimiento, me quedo en el enojo, me quedo en el dolor. En ese momento yo ni siquiera sabía que iba a seguir adelante. A mí me llama la atención eso porque yo tengo una hija y la amo con todo mi corazón, tengo a mi esposo, lo amo, pero cuando uno está en ese momento, la depresión te envuelve. Ajá. Y no te hace ver las cosas con claridad. ¿Cuánto tiempo te duró ese proceso? Me duró como 3 días, fueron 3 días fuertes. No hay manera, Mau, de pensarte que va a seguir después, si uno no quiere que siga el después. Hay dolor, hay dolor físico, hay dolor emocional. Hay de todo. Yo recuerdo que yo no quería comer y Denis me intentaba dar de comida. El hambre se me fue, las ganas de vivir se me fueron. No quería hablar con nadie, me salí de todos los chats de grupos que estaba yo con todo el mundo, no solamente con gente de la iglesia, sino con la gente de la escuela de mi hija, con todo el mundo. Me alejé de la iglesia, no quería ir a la iglesia, pero nunca me enojé con Dios. Eso es algo que a mí me llama la atención, porque en medio de mi dolor, que es un dolor tan grande para los que hemos perdido un bebé, yo no me enojé con Dios, porque me acordé que Dios también entregó su hijo. Por mí, por usted, por todos los que nos están viendo, y que Dios también pasó este dolor. María pasó este dolor. Exacto, y doble, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo no lo voy a pasar yo? Exacto. ¿Cómo te levantás de ahí? O sea, ¿cómo lograste salir? Por la gracia de Dios. Porque no hubo terapeutas en ese momento más que el mejor de todos, que es Dios, que es Jesús. Yo tuve que llegar a los pies de Jesús otra vez. Porque recuerdo que esa vez tenía visión de túnel. Fue un domingo, un sábado, no recuerdo. Y mi esposo tenía que venir a servir a la iglesia. Yo había salido del hospital y el día siguiente Denis vino a servir a la iglesia. Él es músico y toca en la banda. Él es músico, exactamente. Y me dejó sola. Y yo estaba en visión de túnel en ese momento. Pues obviamente mi esposo no sabía. Explica ese concepto, visión de túnel, ¿qué es? Yo me quería suicidar. Oscuro. Sí, estaba sola porque no quería que nadie llegara y mi esposo se había ido a la iglesia. Entonces quedó como todo perfecto. Se fue a la iglesia. Voy a quedar sola. Pero por la gracia de Dios no pasó nada. No recibí tratamiento psiquiátrico ni nada. Aquí fue muy importante el apoyo de Denis. A pesar de que él también estaba con su dolor. Claro. Porque él también vivió su dolor. También de cómo íbamos a decirle a Juliana que ya no iba a venir el hermano. Fue algo también que nos tocó hacer. Muy difícil. Pero yo había olvidado la gracia de Dios. No me enojé con Dios, pero perdí eso de gracia, que tengo la gracia de Dios, que sí, como familia tenemos la gracia de Dios. Ese sentimiento como de que Dios está olvidando de nosotros, o que tiene algo en contra mía, que no me cumple o no me suple. Todos los que hemos pasado por esa experiencia, sobre todo las mujeres, también pensamos que algo malo hicimos. Ajá. Pero esto no tiene nada que ver con algo que hicimos mal. Todas las pérdidas que se dan en la semana 12, antes de la semana 12, son incompatibles con la vida. O sea, no hay nada que podamos hacer que explique por qué se dio el aborto. Pero se dio. Sí, fue una respuesta natural del cuerpo. Fue una respuesta natural, exactamente. Ok, en la historia bíblica, Ana, ante su dolor, lo que hace es que va y busca, se postra y hace una oración. Y en esa oración ella lo que hace es expresar su angustia, ¿verdad? No su reclamo, sino su angustia. ¿Qué hiciste vos después de este proceso? Pues yo siempre hablé con Dios. Yo hablé con Dios durante, en medio y después. O sea, a mí Dios siempre me acompañó. Yo le entregaba el dolor a Dios y sabía que Dios estaba ahí. Le pedía perdón a Dios por no querer existir, pero también le decía que me diera las fuerzas y como que me diera esa paz que sobrepasa todo entendimiento
en medio de un cuarto oscuro con colores espantosos de un hospital y escuchando bebés llorar a todas horas. Yo no dormía. Entonces no dormía, había perdido a mi bebé. ¿Cómo uno va a encontrar esperanzas ahí? Sí, Nati, uno realmente busca de Dios, pretende a veces continuar sus proyectos. ¿Vos en algún momento desististe de querer tener más hijos? Sí, claro, en ese momento. Ahí, lo decidiste ahí. Exactamente, y de nuevo el hospital nos da el tratamiento. Y mi Ok. esposo dijo, no lo vas a usar, voy a creerle a Dios, ¿Qué significaba eso? que creía en Dios. O sea, que Dios iba a hacer el milagro, porque eso me lo dijo mi esposo, Dios va a hacer el milagro. Él tenía la convicción que Dios iba a hacer el milagro, y lo hizo. Sí. Nuevamente, en Sí. el caso de la historia bíblica, ¿verdad? Ana se postra, ora, tiene ese diálogo ahí de incomprensión por parte del sacerdote que malinterpreta lo que ella está haciendo, ¿verdad? Y le dice, estás borracha, ¿verdad? O tienes una actitud indebida en el templo, lo que fuera. Pero al final de cuentas fue la angustia expresada, la búsqueda de esta mujer, que al final hace que Dios la bendiga. Y ella tiene un hijo y luego de 3 años más o menos que ella lo tuvo para amamantarlo, para criarlo, ella cumple una promesa que ella había hecho, es llevarlo al templo, ¿verdad? Para que así, desde los 3 años, pudiera empezar a servir a Dios desde su tierna edad, ser formado ahí. Ok, eso fue un proceso de oración y recepción de la bendición, pero luego la expresión de la gratitud, ella Sí. entrega a su hijo. En tu caso, vos salís del duelo, sanás físicamente y pasa un tiempo, ¿y qué ocurre? Pues parece ser que yo tenía muchos miomas y el legrado ayudó a raspar las paredes del útero. Lo que podemos decir es preparar el útero. Y ahí es donde se da la concepción de Adriana. Ok. O sea, nosotros vamos el 3 de enero a ver a un doctor O sea, como privado. 3 meses después de haber perdido. Sí, ¿Verdad? más o menos. Más o menos. Sí. Y Dios le da una sabiduría a las personas maravillosa, porque este doctor hace un ultrasonido y se da cuenta de que algo que estaba saliendo del óvulo, pero él no sabía qué era. Tuvo mucha sabiduría porque no nos dio ilusión de un bebé. Entonces nos manda a hacer exámenes de sangre para ver cómo se va creciendo la hormona del embarazo y eso era Adriana saliendo del óvulo. Ese es el milagro del Señor que quedó documentado. Hay fotos de eso. Yo me pregunto cuántos nos vemos saliendo del óvulo, ¿verdad? No todo el mundo, pues Adriana lo puede decir. Y ha sido maravilloso porque en Dios todo hay un propósito, Mauricio. Así es. O sea, aunque en ese momento de dolor no lo veamos, Dios, yo quiero decirles con mi experiencia de que de verdad que en medio del dolor hay un propósito. Siempre. Y el propósito de este bebé que perdimos, al cual le llamamos Samuel, era preparar el útero para la llegada de Adriana. Y se da la concepción de Adriana, y Adriana ha sido una chica muy sana, nunca tuve mayor complicación en el embarazo, y pues por la gracia de Dios es que estamos aquí, por la gracia de Dios es que Adriana está aquí, y pues como en la historia de Ana, lo que más deseamos nosotros es que no solamente Adriana, sino Juliana también sirvan también al Señor. ¿Qué representó para ustedes como pareja el ver ese milagro después de lo que había pasado? Te das cuenta de que qué importante es confiar uno del otro y que uno sostenga al otro, porque en medio de mi dolor, que no dudo que Denis lo tuvo, Denis también sufrió mucho, pues él tenía que sostenerme. Y él era el que creyó en Dios. Él fue el que creyó en que Dios iba a hacer el milagro. Y pasó. Y ahí está el milagro. Ya cumplió 4 años. 4 años. Qué hermoso. Qué 4 hermoso. años, sí. Sanita. Súper sana, súper alegre. Es una niña muy, muy feliz. Sí. En la historia
Nuevamente de la Biblia, ¿verdad? Ana cumplió entregando a este hijo, y este hijo tenía un propósito también, ¿verdad? Que era convertirse en un profeta Ujú. que jugó un papel importantísimo en la historia de Israel. Así Vos es. tenés una hija de 4 años. Ujú. ¿Qué quisieras como mamá de esta hija luego de que Dios te ha permitido un milagro? Algunas madres quisieran aferrarse, ¿verdad? Decir, no, no, esto es un milagro, esto me costó dolor, sangre, lágrimas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quisieras vos para tu hija? Que cumpla los propósitos de Dios en su vida. Uh-huh. De hecho, eso es cierto, uno desea como Apropiar. el apego seguro, ¿verdad? No soltarlos nunca, pero eso no es sano. Y nosotros, al igual que lo hizo Dios, nosotros tenemos que preparar a los chicos para que sean suficientemente amados. Los hijos tienen que sentirse muy amados para prepararlos a la vida, que sean independientes. De lo contrario, pues necesitamos ayuda como papás. Sí, aquí hay un concepto, ¿verdad?, de que nosotros olvidamos, y es que nuestros hijos no son nuestros, Exacto. son regalos que Dios nos permite administrar por Sí, un periodo de tiempo. Son una bendición, ¿verdad? eso es una bendición. Pero le pertenecen a Le Él. pertenecen a Él. Adriana es una chica que no dudo que le está sirviendo a Dios, porque cuando venimos acá a ver al papá, previo a la hora que iniciamos acá, ella está ayudando a poner sobres en las mesas, en las sillas. En las sillas. Entonces ella desde ya y de una forma natural, porque ella lo hace sola. Yo veo en Adriana de verdad mucha independencia. Es una niña muy fuerte y es una niña que cuando llega acá es una niña feliz y que quiere servir. Le encanta ver al papá servir. Qué hermoso. Entonces, qué mejor que con el ejemplo que le estamos dando en casa del servicio a Dios. Así es. Para ir cerrando el programa, yo quisiera realmente dejar un mensaje hoy. Uno, en primer lugar, recordar que los cristianos también somos expuestos a la prueba y al sufrimiento, pero que salimos de ellos a partir de tener una correcta actitud, un correcto corazón. Siempre interpretando que, como bien lo dijo Natalia, detrás de una circunstancia difícil hay un propósito y hay una enseñanza. Yo quiero animarles a que en medio de tus circunstancias de sufrimiento, en medio de tu prueba, realmente uno, aprendas a confiar en Dios. Reflexiones sobre qué necesitas aprender o qué necesitas cambiar. Y 3, ante la bendición que siempre viene de parte de Dios, no aferrarnos a las bendiciones, compartir las bendiciones. Aquí teníamos a Ana, una mujer que carecía de algo, un hijo. Dios le da ese algo y ella, en vez de aferrarse y convertir ese en un centro de idolatría, de adoración, ¿verdad?, de su propia vida, ella lo que hace es simplemente devolver a Dios. Hagamos ese ejercicio, devolvámosle a Dios de la bendición que Él nos ha dado. Si nos ha dado matrimonio, entreguemos el matrimonio a Dios. Si nos ha dado trabajo, devolvamos trabajo a Dios. Si hemos recibido hijos, parejas, devolvámosle a Dios. ¿Qué significa devolver? Es ceder el control, es reconocer que la fuente de vida es Él y que nosotros simplemente somos, por un lado, bendecidos y que por otro lado estamos agradecidos. No dejemos de agradecer en estas fechas que coinciden con la creación de este programa, que es el Día de Acción de Gracias. Queremos realmente hacer ese llamado. Agradezcamos a Dios por todo, por los sufrimientos, las pruebas, por las bendiciones y por las alegrías. Que tengan un buen tiempo en casa, que este tiempo les haya edificado mucho. No sé si querés decir algo final, Natalia, para que cerremos el programa. Seamos agradecidos, aún en la prueba. Dios siempre está. No solo después de la prueba, pero durante, después, Dios siempre está y fortalezcamos mucho la familia. Son muy, muy importantes en momentos de dificultad. Así es. Que Dios bendiga a tu familia y que podamos seguir adelante juntos conversando acerca de la vida, la Biblia y la vida. Que estén bien. Chao.